Ana Marcela Donéis, residente de segundo año de pediatría, y hoy vamos a hablar de artritis séptica en pediatría. En cuanto a la tabla de contenidos, vamos a hablar de la introducción, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y por último vamos a dar unas conclusiones. Las infecciones osteoarticulares son aquellas que involucran hueso y articulaciones, pudiendo complicarse y afectar la musculatura asociada. Pueden manifestarse clínicamente como una osteomielitis aguda o una artritis séptica, siendo la artritis séptica el tema que nos compete hoy. La artritis séptica es una patología infecciosa aguda que se produce en la cavidad articular debido a un paso de microorganismos al líquido sinovial. En ella se produce una invasión y una multiplicación de los microorganismos que produce inflamación aguda de la membrana sinovial. Los microorganismos asociados van a ser bacterias, virus o hongos, siendo más frecuente las bacterias como agente causal de esta enfermedad. Las articulaciones grandes de las extremidades inferiores son las que comúnmente más se ven asociadas. El 80% se da en cadera y en rodilla. Sin embargo, cualquier articulación como hombro, codo y las articulaciones facetarias de la columna vertebral también pueden sufrir de artritis séptica. La osteomielitis y la bacteriemia se asocian significativamente a infecciones en articulaciones grandes en niños adolescentes de 10 a 14 años de edad. En cuanto a la epidemiología, en los niños se considera una emergencia quirúrgica y el diagnóstico y el tratamiento debe ser oportuno. La tasa de incidencia va a variar de acuerdo a la edad y los factores predisponentes del niño, y la edad máxima se presenta en los menores de 6 meses, en los menores de 2 años y en los niños de 6 años. La incidencia va a variar de acuerdo a si se trata de un país de bajos recursos o de un país de buenos recursos. En los países de bajos recursos la incidencia es de 5 a 20 por cada 100.000 niños, y en la incidencia en los países de buenos recursos van a ser de 4 a 10 por cada 100.000 niños. Es más común en hombres que en mujeres debido a que los hombres practican deportes o actividades lúdicas de mayor contacto que llevan a que tengan mayor predisposición a traumatismos. En cuanto a la epidemiología colombiana, quise traer este estudio que se publicó en el 2021, donde se habla del perfil epidemiológico de los pacientes de 0 a 5 años con infecciones osteoarticulares en el Hospital Infantil San Vicente Fundación. Como vemos, las características demográficas no difieren mucho a lo que la literatura dice a nivel mundial, donde es más frecuente en los hombres, teniendo específicamente en este estudio una incidencia del 56.9%. Y el sitio anatómico afectado por la infección más frecuente fue cadera y rodilla en un 18.1 y 16.7% respectivamente. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener factores de riesgo de acuerdo a si son neonatos o pediátricos. Neonatos son los niños menores de 28 días de vida, y aquí los factores de riesgo van a ser cateterismos umbilicales, presencia de catéteres venosos centrales, muestreo de sangre en el vaso femoral, la infección o una osteomielitis y la infección maternativa en el momento del parto. En los pediátricos, si bien es claro, generalmente estos niños no van a tener asociado unas condiciones médicas subyacentes, van a haber factores que los van a predisponer, como lo son las inmunodeficiencias, las cirugías articulares, las hemoglobinopatías como la anemia de células falciformes, la artritis subyacente como la artritis idiopática juvenil y la diabetes mellitus. Dentro de pues para hablar de la fisiopatología, pues las articulaciones normalmente tienen una pequeña cantidad de líquido sinovial que es muy viscoso, claro y acelular. La membrana celular es una capa altamente vascularizada de tejido conectivo que va a carecer de membrana basal. Para que el microorganismo ingrese al espacio articular, pues se puede hacer por diferentes mecanismos de diseminación. El primero es la diseminación hematógena, el segundo es la inoculación directa y el tercero es la extensión de un foco de infección continua. Hablando específicamente de la diseminación hematógena, pues va a explicar la mayoría de los casos de artritis séptica, y esto es debido al alto flujo sanguíneo y a la falta de membrana basal que tiene la sinovia, lo cual permite la entrada de bacterias cuando tengo una bacteriemia. Esta se va a asociar a infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales e infecciones en piel. Lo otro es que tengo una inoculación directa que se puede dar por traumatismo por un objeto penetrante directamente en la articulación, por una inyección articular o por manipulación articular durante una cirugía. Cuando estoy pensando que el mecanismo de diseminación va a ser por inoculación directa, tengo que hablar de o pensar en una infección polimicrobiana.
Y el último es la extensión de foco con una infección continua. Generalmente se asocia a infecciones de hueso, a osteomielitis, aunque es raro. Y las articulaciones asociadas a esto generalmente son hombro, codo y cadera. Esta es una gráfica en la cual nos explica la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos lo primero que son los mecanismos de diseminación. El primero es una inoculación directa, el segundo es la diseminación hematógena, el tercero es una infección continua de hueso, es decir, una osteomielitis, el cuarto es un traumatismo directo y el quinto es una infección de tejidos blandos. Una vez las bacterias entren al espacio intraarticular o al espacio sinovial, las bacterias se van a adherir a las células sinoviales y van a expresar proteínas de matriz extracelular derivadas del huésped, como son la elastina, el colágeno, el fibrinógeno, la fibrina y el ácido hialurónico, las cuales van a ayudar a que esas bacterias se unan al tejido articular. Además, ciertas bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus y Neisseria gonorrhea van a tener un tropismo tesolar con la membrana sinovial. Una vez las bacterias adheridas a ese tejido articular van a utilizar el líquido sinovial como el medio de cultivo ideal para multiplicarse. Adicionalmente, estas bacterias van a exhibir un biofilm que tiene fenotipos alterados llamados variantes de colonias pequeñas que exhiben un crecimiento lento y son capaces de persistir a nivel intracelular en células como los osteoblastos, los fibroblastos y los neutrófilos, lo cual va a llevar a que predispongan a tener reinfecciones o resiembras de estas bacterias. Una vez haya una siembra bacteriana en el espacio sinovial, los productos bacterianos y sus toxinas van a desencadenar una cascada inflamatoria caracterizada por la entrada de células inmunológicas como los neutrófilos, la activación de los macrófagos y la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Todo esto va a llevar a su vez a que se active el sistema inmune adaptativo, tenga un aumento de las células B y un aumento de las células T, sobre todo las células T citotóxicas, que van a llevar a que se aumenten las especies reactivas de oxígeno y a que haya un aumento en las enzimas lisosomales. Todo esto lleva a que tenga una inflamación a nivel de la articulación, que se va a ver clínicamente en el paciente como edema, dolor y rubor a nivel de esta articulación. En última, si yo no controlo la infección articular, lo que voy a tener es que va a haber un aumento de la presión a nivel intraarticular que me va a llevar a un daño en la vasculatura sinovial y puede ocasionar trombosis y un daño permanente en la cartílago articular, que en los niños pues en última se va a ver afectado, dado que va a causar un daño permanente en el crecimiento óseo. Existe una teoría en los niños menores de 18 meses en los cuales puedo tener una infección primaria que es una artritis séptica y posteriormente van a progresar a una osteomielitis. Y esto lo explican por las diferencias anatómicas en la microvasculatura del hueso. En los recién nacidos, los capilares metafisiarios de nutrientes perforan el cartílago epifisiario, lo que podría permitir la propagación de la infección desde la metáfisis a la epífisis y luego a la superficie articular. Es decir, que inicialmente es un daño en el cartílago epifisiario y posteriormente metafisiario para posterior diseminación ósea. Estos canales vasculares se van a atrofiar después del nacimiento y este proceso generalmente se completa a los 18 meses de vida. Esta hipótesis se planteó inicialmente en animales y se tenía que comprobar en seres humanos. Entonces fue en el 2015 cuando se planteó este estudio, cuyo objetivo era elaborar una hipótesis fisiopatológica basada en los hallazgos de la resonancia para explicar la aparición de una osteomielitis tras una artritis séptica. Entonces la metodología que utilizó este estudio fue una revisión retrospectiva de los casos de infección aguda de cadera ingresados entre enero del 2020 y diciembre del 2013 para evaluar las características radiológicas y de resonancia magnética, así como los hallazgos bacteriológicos. Lo que concluyó este estudio fue que la edad menor de 1 año y la disminución de la perfusión de la epífisis femoral afectada aumenta el riesgo de osteomielitis secundaria. Y como lo dije ahora, pues este fue el primer estudio en medicina humana que apoya la hipótesis fisiopatológica, la cual plantea que una infección primaria puede afectar inicialmente la articulación y luego penetrar el cartílago epifisiario y finalmente extenderse hasta la región metafisiaria a través de los vasos
transficiarios presentes en los primeros de 12 a 18 meses de vida. En cuanto a la etiología, pues el agente etiológico más común son las bacterias. Podemos tener bacterias gram positivas o bacterias gram negativas. Dentro de las bacterias gram positivas tenemos Staphylococcus aureus, que va a producir infección en todas las edades, puede causar infección poliarticular, posiblemente está asociado a infecciones en piel e infecciones de tejidos blandos, y el Staphylococcus aureus meticilino resistente se asocia a tromboembolismo venoso y enfermedad pulmonar. El estafilococo coagulasa negativo es la causa más común de artritis bacteriana secundaria a prótesis articulares. Estreptococo del grupo A o Streptococcus pyogenes puede ocurrir como complicación infecciosa por una infección de varicela zoster. Streptococcus pneumoniae sucede en niños menores de 2 años que generalmente no tienen factor de riesgo para enfermedad neumocócica invasiva y sin manifestaciones extraarticulares de la enfermedad meningocócica. Luego está la infección por estreptococo del grupo B o estreptococo galactiae. Se da en menores de 3 meses de edad y generalmente el pico es de 2 a 4 semanas. Luego tenemos las infecciones por bacterias gram negativas. Está la Shigella shingai, que usualmente se da en niños entre 6 y 36 meses. Generalmente es asintomática y se asocia a úlceras orales antes de las manifestaciones musculoesqueléticas. El Haemophilus influenza tipo B se da en niños con inmunización incompleta y se tiene que sospechar en aquellas áreas con bajas tasas de inmunización para este. Está la Neisseria gonorrea, que se da en 2 grupos o en 2 grupos etarios importantes, en recién nacidos y en adolescentes sexualmente activos. En recién nacidos pues puede ocasionar una infección poliarticular que a menudo involucra cadera y hombros, y en adolescentes pues por lo general ocurre asociada a una infección diseminada que va a tener fiebre y erupción, y en mujeres pues generalmente va a tener mayor frecuencia en las primeras semanas del ciclo menstrual. Está la Neisseria meningitidis, que puede ocasionar infección poliarticular, se asocia a una erección petequial o purpúrica y puede haber una artritis posinfecciosa mediada por inmunocomplejos después de 2 a 3 semanas de haber iniciado el tratamiento para Neisseria meningitidis. Y especies de salmonela se da especialmente en niños con hemoglobinopatías como anemia de células falciformes, o en niños, lo tengo que especificar, en niños con síntomas gastroentéricos previos. Para su diagnóstico, entonces voy a tener que hacer una historia clínica completa, un examen físico, tener unas imágenes, un laboratorio y una aspirado articular. Dentro de la historia clínica completa voy a tener que saber la edad, si hay antecedente o no de prematurez, si hay antecedente o no de procedimientos recientes, qué medicamentos usa, si hay alguna historia de una inmunodeficiencia, si tiene exposición a animales y antecedente de caídas o traumas. Dentro de la presentación clínica, pues es una presentación de inicio agudo de 2 a 5 semanas de fiebre y dolor articular, edema y rangos de movilidad limitado. Y este cuadro clínico característico se va a asociar a otros hallazgos concomitantes que van a depender si es neonato o pediátrico. Si es neonato, pues se va a asociar a septicemia, y los signos de septicemia van a ser irritabilidad y mala alimentación, y las características sutiles de la afectación articular pueden incluir la falta de uso de extremidad afectada, la aversión o incomodidad aparente al manipularle, el cambio de posturas y el edema unilateral de esa extremidad. Mientras que los síntomas concomitantes de un paciente pediátrico van a ser síntomas sistémicos como fiebre y síntomas constitucionales como malestar general, falta de apetito, irritabilidad y taquicardia. Y cuando la infección afecta a articulaciones de extremidades inferiores o la articulación sacroiliaca, los niños pueden presentar cojera o negarse a caminar o soportar el peso. En cuanto a los laboratorios, pues voy a tener que hacer un hemograma completo donde tengo un aumento de los glóbulos blancos a expensas de neutrófilos, voy a tener unos redactantes de fase aguda que van a estar elevados, como la PCR y la BCG. Se deben pedir hemocultivos que generalmente son positivos en el 40% de los casos, y se debe obtener un líquido sinovial. Con ese líquido sinovial debo procesar un cultivo, un citoquímico y un gramo.
Entonces, el citoquímico subjetivo de una artritis séptica, pues entre mayor sea el número de glóbulos blancos en el líquido, mayor es la probabilidad de una infección bacteriana. Y los recuentos de glóbulos blancos en el líquido sinovial deben ser mayor de 50.000 con un predominio mayor del 90% de leucocitos polimorfonucleares, lo cual me aumenta la sospecha diagnóstica de una artritis bacteriana. Ahora, en cuanto a los marcadores o reactantes de fase aguda, pues la PCR normal es un buen predictor negativo para artritis séptica. Esto fue un estudio en el cual evaluaron 311 niños con un derrame de cadera confirmado por ecografía, y lo que querían evaluar era cuál es el factor paraclínico independiente que más se asociaba a tener artritis bacteriana. Entonces, de esos 211 niños con derrame articular en cadera, 29 tenían artritis séptica y 282 tenían una sinovitis transitoria. De esos 29 con artritis séptica, evaluaron cuál era el factor, el riesgo independiente más fuerte para predecir artritis séptica, encontrando que una PCR mayor a 20 miligramos por litro va a tener unos ratios de 81.9 con una P estadísticamente significativa, lo cual la hace un factor fuerte de riesgo independiente para diagnosticar artritis séptica. Y pues, en su caso, pues una PCR negativa va a ser va a tener un valor predictivo negativo alto para descartar una artritis séptica. Ahora, este fue un estudio que lo que quería evaluar era si se podía utilizar la procalcitonina como marcador para artritis séptica. El objetivo pues era determinar el papel de la procalcitonina sérica y sinovial en la diferenciación de artritis séptica aguda y de la no séptica. Y la conclusión que llegó a este estudio fue que la procalcitonina sería un marcador sensible y específico en el diagnóstico de artritis séptica, por lo cual se debería usar como marcador diagnóstico, y lo cual nos va a ayudar a reducir el uso de antibióticos, y el diagnóstico del tratamiento temprano va a ser oportuno, lo cual va a evitar las complicaciones. En cuanto a las imágenes, pues voy a tener radiografía. En la radiografía puedo tener edema en tejidos blandos, desplazamiento del músculo que rodea la articulación, ampliación del espacio articular, aumento de la opacidad dentro de la articulación, distensión de la cápsula articular y subluxación, y puedo tener erosión o desaparición de la epífisis y la metáfisis, que se presenta de 2 a 3 semanas después del inicio de los síntomas, y esto sugiere osteomielitis subyacente. En esta imagen, que es una proyección lateral, pues voy a ver un aumento de la densidad de las partes blandas con un aumento del espacio articular de la rodilla derecha. Y esta es una radiografía en la cual puedo ver en las flechas una almohadilla grasa del iliopsoas de la izquierda, lo cual sugiere pues un derrame articular. Luego tenemos la ecografía, que es útil para identificar y cuantificar los derrames articulares, en particular en las articulaciones profundas como la cadera. La ecografía tiene un valor predictivo negativo y se puede utilizar para guiar el aspirado, pero la presencia de derrame no me quiere decir que tenga una artritis séptica. Ni la presencia de derrame ni las características ecográficas del líquido se correlacionan con la presencia de infección. Y el último es la resonancia magnética. La resonancia magnética es sensible para la detección temprana del líquido articular, las articulaciones en la intensidad de la señal y de la médula de mayor frecuencia en los pacientes con artritis bacteriana de cadera que con la sinovitis transitoria, y pueden ser útiles para diferenciar los diagnósticos, y la resonancia puede demostrar anormalidades en el hueso y en los tejidos subyacentes, así como la extensión de la destrucción del cartílago. En la imagen A vamos a ver un corte axial, y en la imagen B un corte coronal, y los dos nos muestran con las flechitas pues un derrame articular de cadera izquierda, donde vemos una colección brillante que se ve alrededor del cuello femoral. Entonces, en resumen, ¿qué debo hacer para el diagnóstico? Tengo que tener unos hallazgos clínicos como lo son la fiebre, el dolor monoarticular, el edema y el rango de movimiento elevado, asociados a un aislamiento en el líquido sinovial, lo que me genera una artritis séptica confirmada.
Dentro de los diagnósticos diferenciales de artritis séptica, pues voy a tener las causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas tengo la osteomielitis, la celulitis profunda, el acceso del obturador interno del músculo del psoas, la bursitis séptica y la endocarditis bacteriana. Y dentro de las causas no infecciosas tengo la sinovitis transitoria, el traumatismo, el dolor vasoclusivo en niños con anemia de células falciformes, el deslizamiento epificiario o las alteraciones tumorales. Y ya hablando en cuanto al tratamiento, pues lo que yo quiero es una esterilización y una descompresión del espacio articular con la eliminación de los residuos inflamatorios para aliviar el dolor y prevenir deformidades o secuelas. Y para esto tengo que hacer un drenaje articular y establecer una terapia antibiótica empírica. Entonces, el tratamiento quirúrgico, que es el drenaje articular, es la piedra angular del tratamiento de artritis bacteriana. En el momento de la presentación, las infecciones articulares generalmente van a tener accesos cerrados y el drenaje y el lavado son necesarios para descomprimir ese espacio articular y eliminar los restos inflamatorios para conservar la sinovia y la matriz de colágeno. El drenaje se puede realizar mediante múltiples procedimientos como lo son la artrotomía, la artroscopia y el aspirado por aguja. En cuanto al tratamiento antibiótico, pues después de obtener una muestra de líquido sinovial, yo debo iniciar inmediatamente un tratamiento antibiótico empírico. El tratamiento antibiótico empírico en todas las edades debe cubrir el Staphylococcus aureus, que es la causa más común de artritis bacteriana, y se debe cubrir otros patógenos de acuerdo a los factores de riesgo que tenga cada niño. Entonces va a depender del grupo etario, de las condiciones especiales y de la tinción de gramo. Entonces, el tratamiento antibiótico en niños menores de 3 meses se tiene que pensar cubrir Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo B, Bacillus gram negativo y Neisseria gonorrea. Dentro de los factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilirone resistente o esta infección por Staphylococcus coagulasa negativa, va a estar la atención en unidad de cuidados intensivos durante más de una semana, que la madre tenga infección o colonización por Staphylococcus aureus adquirida en comunidad o sospecha de tenerlo, y que haya una mayor prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la institución donde yo esté tratando a ese niño menor de 3 meses. ¿Qué debo hacer para tratar el tratamiento antibiótico? Va a depender si el niño está estable o inestable, entendiendo inestable aquel paciente que está con signos de inestabilidad hemodinámica o signos de choque, ya sea compensado o descompensado. Entonces aquí pongo vancomicina más oxacilina más uno de los siguientes, que puede ser cefuroxima o ceftriaxona. Y hay una opción que utiliza 2 antibióticos, que es vancomicina más cefepime. Si el paciente, por el contrario, está estable, entonces, y tengo que evaluar si tiene factores de riesgo o no, que fueron los que vimos ahora, para esta infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si tiene factores de riesgo para infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, voy a dar tratamiento con vancomicina más uno más de los siguientes, que puede ser cefotaxima, ceftriaxona, cefepime. Si por el contrario no tiene factores de riesgo para tener infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, puedo dar vancomicina u oxacilina más uno más de los siguientes, que sería cefotaxima, ceftriaxona, cefepime. La cefazolina es una buena opción antiestafilocócica alternativa en lactantes de 1 a 3 meses de edad en los que se haya descartado pues una infección del sistema nervioso central. Luego está la infección o el tratamiento para infecciones en niños mayores de 3 meses, y aquí tengo que aclarar que los agentes etiológicos van a depender del grupo etario del niño. Entonces, en niños menores de 3 meses tenemos Staphylococcus aureus, tanto meticilino resistente como meticilino sensible, Shigella shingai, Streptococcus del grupo A, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza tipo B. En los niños mayores de 3 años vamos a tener Staphylococcus aureus tanto meticilino resistente como meticilino sensible, Streptococcus del grupo A, Streptococcus pneumoniae y Neisseria gonorrea. El tratamiento también va a depender si el paciente está estable o está inestable. Entonces, un paciente inestable voy a tener que poner vancomicina más ceftriaxona más uno más de los siguientes, que puede ser oxacilina o cefazolina. Y la opción terapéutica con 2 antibióticos va a ser vancomicina más cefepime.
Si el paciente está estable, la elección del tratamiento antibiótico va a depender el perfil microbiológico de la institución donde uno se encuentra ubicado. Si el menos del 10% de los aislamientos van a ser con infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues tengo la opción de dar tratamiento con oxacilina cepaxolina. Pero si más del 10% de los aislamientos en esta institución van a ser positivos para un Staphylococcus aureus meticilino sensible, debo evaluar si le pongo Clinda o Vanco, y la definición entre el uno y el otro va a depender del perfil microbiológico de la institución. Si hay en la tinción de Gram, yo veo bacilos gram negativos, pues ya tengo que definir una terapia estafilocócica empírica. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? El tratamiento va a durar de acuerdo al germen aislado. Si es Staphylococcus aureus, va a durar mínimo de 3 semanas. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo B, Streptococcus del grupo A de 2 a 3 semanas. Shigella kengae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza de 2 a 3 semanas. Otros patógenos gram negativos como la salmonella tiene que durar de 3 semanas, y especialmente cuando hablo de un contexto de un traumatismo o una cirugía gastrointestinal, pues debo sospechar más de una infección por salmonella. Y artritis séptica con cultivo negativo, pues el tratamiento debe ser por 2 semanas. ¿Cuáles son las complicaciones de no tratar y no drenar adecuadamente una artritis séptica? Que puedo tener una sepsis asociada, un shock séptico, y específicamente en infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente puedo tener una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar séptica. Y en cuanto a las conclusiones, pues voy a tener que la artritis séptica es una urgencia ortopédica, su diagnóstico temprano y el establecimiento del manejo antibiótico empírico disminuye el riesgo de complicaciones. El tratamiento va a depender del grupo etario y de los factores de riesgo, y el manejo quirúrgico sigue siendo la piedra angular para descomprimir y drenar ese absceso. Y muchísimas gracias.